tradición literatura medieval italiana, el cual eh, salta su importancia por el tránsito que va a seguir de el medievalismo al renacimiento, ¿de acuerdo? A ver, empezamos entonces. Iniciamos con esta información. El 300 italiano. ¿Ya? El 300 italiano se va a dar desde el 1300, año 1300, cuando ya empezaba a desaparecer el medievalismo, hasta el 1399 o 1400, ya se adentraba el Renacimiento, ¿de acuerdo? A ver, se le llama 300 italiano justamente por esta época, el 1300, ¿ya? En el cual se va a cultivar el dulce estilo nuevo, era una forma distinta de hacer poesía. La poesía había variado, había cambiado respecto a la cual se producía en años anteriores o siglos anteriores, ¿ya? Este dulce estilo nuevo va a ser creado por este personaje, Guido Guineselli, ¿ya? Un poeta italiano antiguo, el cual Dante va a encontrar en el Purgatorio y lo va a acompañar. Entonces, Dante señala a Guido Vincenzi como creador de este dulce estilo nuevo. Dicen que sus versos eran dulces, ¿ya? Además, este dulce estilo nuevo tiene la siguiente característica. Renova el concepto de amor, renueva el concepto de amor, ¿sí? Idealiza a la mujer, ya no como una mujer terrenal, una mujer de carne y hueso, sino que ahora se convierte la mujer en un ser divino, ¿ya? En un ángel, ¿de acuerdo? Entonces, ese cambio de paradigma de la mujer de un ser terrenal a un ser divino, ¿ya? Va a permitir la creación de este estilo nuevo, la idealización de la mujer, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos entonces como iniciadores, según Dante, a Guido Guinezelli, pero hay otros también como Guido Cavalcanti y Guitone d'Arezzo, ¿ya? Luego tenemos como exponentes de este estilo nuevo a el poeta Dante Alighieri, ¿ya? Con su obra La Comedia, aunque ustedes la conocen como la Divina Comedia. Después se le atañe a Boccaccio el adjetivo de esta obra como divina, justamente porque se habla acerca del paraíso. Luego tenemos a Petrarca, Francesco Petrarca, con su cancionero, ¿ya? Un conjunto de poemas dedicados a su musa. Luego tenemos a Boccaccio con el Decamerón. Boccaccio se va a hacer conocido porque en la producción, mejor dicho, con el Decamerón, él va a crear el llamado cuento moderno, ¿ya? Recuerda que hasta aquel entonces solamente existían historias de juglares, por ahí cantares de gestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de Boccaccio es que se va a crear este llamado cuento moderno, se va a dar cierta estructura al cuento. A ver, seguimos entonces. A esto te refiero con el 300 italiano, ¿ya? La creación del dulce estilo nuevo, con iniciadores como Guido Guinezelli y los exponentes como Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Boccaccio. A ver, seguimos entonces a lo que nos centrábamos. Es aquí, ¿ya? Decíamos entonces, autores como Petrarca. A Petrarca, Francesco Petrarca, se le conoce como el padre del humanismo. No se te olvide, es el padre del humanismo. Recuerda que el humanismo va a ser una característica importantísima para la concepción del Renacimiento, ¿ya? Ahora se le conoce como el padre del soneto, como el padre del soneto. Toda su obra, Cancioneros, ya está compuesto en sonetos. Se le dice que es un gran humanista que impulsó el estudio de las leyes, letras antiguas. Bueno, te había dicho que era un humanista, ¿no? Ahora, cada uno de estos personajes va a idealizar a una mujer, ¿ya? A la cual le van a dedicar su producción literaria. Por ejemplo, tenemos a Francesco Petrarca, se va a idealizar a Laura de Noves, ¿ya? Su musa va a ser Laura. Su obra más importante es Cancionero. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, es el escritor pre-renacentista, habíamos dicho, ¿no? Perteneciente al 300 italiano. Se le llama el padre del cuento moderno, como te había indicado, ¿ya? Padre del cuento moderno. Se añadió el adjetivo, él va a ser el que añade el adjetivo de divina a la comedia de Dante. De allá le atañe el término de divina a la comedia de Dante, aunque por ahí hay una controversia, ya algunos le consideran a Ludovico Dolce el creador de este término, divino. Pero bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue Giovanni Boccaccio en que su gran amigo, el amigo de Dante, porque lo conoció, el creador de este término divino a su comedia de Dante, porque inicialmente recuerda que Dante la publicó como comedia nada más, ¿ya? Luego tenemos que a Giovanni Boccaccio también va a idealizar a una mujer, a su amada, a su musa. En este caso será María de Aquino. Su obra más importante es el Camerón,
¿ya? Que consiste en algo, sí, consiste en 100 cuentos. El de Camerón es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a contextualizar dentro de, de una circunstancia muy apremiante para Europa, que es la peste negra, en el cual murieron millones de personas en Europa. ¿Ya? Esta enfermedad mató o diezmó casi la mitad de la población europea. ¿Sí? Lo digo porque es importante, porque lo vemos, podemos tomar como analogía a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Em, las obras de Dante, nos centramos en este personaje, Dante Alighieri, ¿ya? Se cree que existió en el 1265 hasta el 1321 aproximadamente, ¿ya? No hay, recuerda que las fechas de autores, escritores antiguos son aproximadas, no son exactas, ¿ya? Luego tenemos que la producción de Dante Alighieri empezó con las rimas dedicadas a Beatriz, ¿ya? ¿Quién fue Beatriz Portinari? Beatriz Portinari, mira, te parecerá un poco gracioso. Se dice que Dante solamente vio una única vez a Beatriz Portinari cuando ésta tenía 9 años, ¿ya? Y después la volvió a ver cuando Beatriz ya tenía 18 años. Entonces, unos dicen ello, otros dicen que solamente la vio una vez a Beatriz Portinari, y es más, nunca cruzó palabra con ella, ¿ya? Imagínate ahora, Beatriz Portinari es parte principal, esencial dentro de su obra, La Divina Comedia, ya que ella lo va a guiar a través del paraíso. A ver, entonces, luego tienes otra obra, La Vida Nueva o obra La Vida Nueva, es una obra autobiográfica. Luego tienes El Convite, es un escrito en lengua vulgar para conocimientos de cosas generales, ¿no? Y por último, de vulgar elocuencia, no por último, sino siguiente. De vulgar elocuencia es un escrito en lengua culta solo para conocedores, dice, ¿no? La monarquía es obra política. Recuerda que Dante Alighieri es un personaje político, ¿ya? Muy activo, ¿ya? Es más, se va a enfrascar en guerras o, perdón, en enfrentamientos con otros partidos, por lo cual él va a ser desterrado de su ciudad, de Florencia. A ver, y luego tenemos la comedia, la máxima obra de Dante. Él la publicó con el título de comedia, ¿ya? La creó con el título de comedia. Después vino Boccaccio, después de analizar su obra, dijo, no, como aquí se aborda el infierno, el purgatorio y sobre todo el paraíso, le vamos a poner divina, la divina comedia, ¿ya? Vamos a ver algunos datos acerca de esta obra, algunos datos de análisis de esta obra diciendo que pertenece al género épico, es una epopeya religiosa, aunque en algunos textos lo ponen o eh, lo colocan como un poema épico, ¿no? A ver, luego tenemos que el número de cantos es de 100, el número de cantos es de 100, ¿ya? Por lo general son 33 para cada estadio, ¿ya? Y un anteinfierno. Como eso suman 99 más 1, 100. El número de versos son 14.000, el tipo de versos es en decasílabo. A ver, si es en decasílabo, ¿cuántas sílabas debe tener? Ya tú sabes a qué me refiero con en decasílabo, ¿ya? Tipo de estrofa es el terceto. Me refiero cuando digo terceto es que la estrofa tiene 3 versos nada más. La rima es consonante, es una rima perfecta. El idioma, el toscano. La estructura, como te dije, tienes un infierno, que el cual pertenecen 34 cantos. El purgatorio le pertenecen 33 cantos. ¿Ya? El paraíso, 33 cantos. Todos los 3 estadios están divididos en 9 círculos. ¿De acuerdo? Los 3 estadios están divididos en 9 círculos. Pero ¿por qué el infierno tiene 34 cantos? Porque hay un antiinfierno. ¿De acuerdo? El cual suma un canto más. Muy bien, el tema central básicamente es el viaje de Dante por los reinos de ultratumba. Narrar, describir el viaje de Dante por los reinos de ultratumba, llámese el infierno, el purgatorio y el paraíso. Ahora, ten con mucha atención aquí. La obra, en esta obra, la Divina Comedia, casi todo es alegórico, casi todo es simbólico, ¿ya? Mira, a ver, ¿por qué? Porque en casi todas las obras, casi toda la obra vas a encontrar este número, el número 3, ¿sí? Vas a coincidir con este número 3. ¿Por qué? Ya sea que sea el mismo 3 o, por ejemplo, 33 o de pronto múltiplos de 3, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que es una obra casi religiosa, ¿ya? Por lo tanto, el número 3 representa, simboliza a la Santa Trinidad, ¿ya? ¿Quién es la Santa Trinidad? A ver, aquellos que van a la misa, que son devotos, tú sabes que la Santa Trinidad, cuando te persinas, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la Santa Trinidad. Ahora,
También hay otras alegorías como la imagen del león que representa la soberbia, la loba la avaricia y la pantera la lujuria. Y aquí falta la imagen de Virgilio. Virgilio va a representar la sabiduría humana, ¿de acuerdo? Va a representar la sabiduría humana, ¿ya? Y por supuesto después Beatriz va a simbolizar la nueva ciencia, la divinidad, ¿ya? Entonces, sí, la divinidad. A ver, seguimos entonces. Son unos datos de acerca de la Divina Comedia. Empezamos entonces con el primer estadio y el más importante, y creo que nos va a alcanzar el tiempo para esto nada más. Vamos a ver si nos alcanza para lo demás, ¿ya? El infierno. La obra empieza cuando Dante está perdido, ¿ya? La obra inicia cuando Dante está perdido en una selva oscura, ¿de acuerdo? Dante está perdido en una selva oscura en las afueras de la ciudad de Jerusalén. La selva oscura representa para Dante el mundo del pecado, el mundo del vicio, en el cual se cree que la sociedad de aquel entonces estaba sumergida. Entonces Dante es acechado por estos tres personajes, un león, luego una loba y luego una pantera. Entonces se le presenta la imagen del poeta Virgilio. Virgilio le dice, no, Beatriz me ha enviado para salvarte y guiarte por estos reinos de ultratumba, y entonces le dice, no, sígueme, y entonces Dante lo sigue. Y llegan entonces a las puertas de una especie de caverna, dice que ingresan donde había una inscripción acerca de esta ciudad del infierno, ¿no? Entonces ingresan por ahí, pero mientras van ingresando se escuchan, dice, quejidos, llantos, gritos dolorosos, dice, ¿no? Y entonces ingresan al primer vestíbulo, ¿ya? Esto le llaman un antiinfierno. Dice que en este lugar, perdón, antes de ello, cuando ingresan, Dante observa esta maravilla, dice. Observan la forma del infierno, era un inmenso hoyo en forma de cono invertido, en los cuales observan en cada círculo se castigaban un determinado pecado. Otra cosa que decirte, hasta esta obra no se tenía ya una imagen o idea clara acerca de cómo era el infierno. La Biblia me habla del infierno, pero no me describe cómo es ese infierno. ¿Ya? Por lo tanto, Dante Alighieri ya es el creador del infierno, el cual conocemos en la actualidad. Es un dato curioso. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Decíamos entonces, observa esta imagen, ¿no? En forma de un cono invertido, el cual, según Dante, quedaba debajo de la ciudad de Jerusalén. Este infierno se ubicaba debajo de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Dante entonces en su ingreso escucha estos lamentos, quejidos, gritos dolorosos, dice, ¿no? Y se encuentra en principio nomás a la entrada una pequeña recámara en el cual se encontraban los cobardes. Los cobardes eran castigados al ser picados por abejas y avispas. Estos cobardes eran aquellos que nunca habían tomado partido por ningún grupo, por ninguna, sí, por ninguna opción. ¿Sí? Son aquellos que simplemente ignoraron todas estas tendencias, ¿ya? O se limitaron a quedarse sin votar, sin elegir. Entonces eran castigados a ser picados, perseguidos por estos enjambres de avispas y abejas y a llevar una bandera roja, a seguir una bandera roja. De esa forma eran castigados estos cobardes. Después de ello, Dante se va a encontrar con el barquero Carón, el barquero del infierno, ¿no? ¿Recuerdas cómo en la época griega las almas debían cruzar este río, ¿no? El, Antiguamente los griegos se sepultaban a sus muertos con una moneda en la quijada o en la frente, ¿ya? Justamente esta moneda servía para que cuando las almas bajasen al infierno, le pagaran con esta moneda al barquero Carón y los haga cruzar hacia el otro lado. Y aquel infierno estaba separado, después de esta recámara, por un río, ¿ya? El río Caronte. A ver, sigo entonces. Después de ello, una vez que cruzan este río, ¿ya? Dante se va a encontrar con un primer círculo, el llamado limbo. ¿Ya? En el limbo se encontraban los no bautizados, o sea, todos los personajes que existieron antes de Jesucristo. Aquí encontramos, por ejemplo, a Horacio, encontramos a Homero, Ovidio, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. ¿Sí? A muchísimos personajes que existieron antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Ya? Teníamos también aquí a Adán, de Adán y Eva, teníamos también a Abraham, el personaje bíblico, teníamos a Homero, como te dije,
y a otros personajes. ¿Ya? Estos personajes no sufrían, sino que estaban condenados a nunca ver a Jesucristo, nunca ver a Dios, mejor dicho. Y en este círculo pertenecía Virgilio, ¿ya? Ya que Virgilio existió antes del nacimiento de Jesucristo. Él no estaba bautizado, por lo tanto nunca vería a Dios. Y se quedaría eternamente en esta recámara, ¿ya? En este primer círculo. Después de ello, Dante va a pasar al siguiente, va a ser guiado por Virgilio al siguiente círculo. El segundo círculo se encontró primero con este personaje, ¿sí? El rey Minos, ¿ya? Aquel personaje del Minotauro. Era una especie de monstruo que resguardaba este segundo círculo en el cual se encontraban los lujuriosos, aquellos que habían cometido el pecado de la lujuria, aquellos que habían cometido el pecado de la infidelidad. Y aquí vamos a encontrar a muchos personajes, empezando por Dido, Cleopatra, Aquiles, Paris, Helena, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquellos que cometieron el pecado de la infidelidad se sumergieron en amoríos eh, infieles, ¿no? ¿Cómo eran castigados? Dicen que eran condenados a ser levantados por fuertes vientos, tormentosos vientos, y eran desgarrados, dice, por estos, ¿no? De esa forma eran castigados los infieles o los lujuriosos, ¿ya? Luego pasaron al siguiente círculo. En el siguiente círculo, tercer círculo, encontraron a este personaje, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas este personaje, no? El perro Cerbero. Cancerbero, entonces, torturaba a estas almas, aquellos que habían cometido el pecado de la gula, los glotones, el cual estaban sumergidos en un barro pestilente, apestoso, dice, ¿no? Donde eran atormentados por los aullidos de el perro cancerbero o cerbero, y también algunas veces estos los mordían. Entonces, de esta forma eran castigados los que habían cometido el pecado de la gula, pero también en este lugar algunos eran atormentados a soportar especie de lluvia de granizo, ¿ya? Muy bien. En el siguiente círculo, ya cuarto círculo, estaban los avaros y pródigos. Los avaros y pródigos. Aquí va a encontrar Dante no solamente a este personaje, Pluto, que era el símbolo de la avaricia, sino que también va a encontrar aquí a varios cardenales y papas, sobre todo, que durante su vida se encargaron de acumular riquezas, ¿ya? A los papas y cardenales. Ellos eran condenados a levantar grandes pesos, ¿ya? A llevar grandes pesos sobre sus hombros. En algunos casos dice que se insultaban, se confrontaban y se lanzaban entre ellos estos grandes pesos, ¿ya? Entonces, seguimos aquí. Entonces Dante va a reconocer a varios papas y cardenales de su época. Luego tenemos en el siguiente círculo, quinto círculo, vamos a encontrar a los iracundos, perezosos. Estos estaban sumergidos, dicen, un fango en la laguna Estigia. La laguna Estigia era la laguna del infierno griego. Ahora, en este quinto círculo, Dante va a encontrarse con el barquero Flegias. Flegias era un personaje infernal el cual debía cruzar este lago, ¿ya? Este es en el quinto círculo. Aquí Dante va a encontrar a muchos personajes de su época. Va a encontrar a personajes como Filippo Florentino, Argenti, que era uno de sus personajes de la política de aquel entonces. En este quinto círculo también Dante se va a encontrar con las furias, ¿ya? Las furias eran personajes griegos, mitológicos griegos, alados, especie de cara de mujer y especies de ave, ¿no? Con cara de mujer, muy monstruosos. También va a encontrarse aquí con la medusa, ¿ya? En este quinto círculo. Entonces las almas eran castigadas, sumergidas en este lago apestoso, ¿sí? Lleno de fango y hedor. Luego van a pasar al sexto círculo. En este sexto círculo vamos a encontrar a los herejes, ¿ya? Que son quemados en nichos ardientes, dice, pero antes van a ser cruzados o ayudados por, como te dije, como el barquero Flegias. Cruzan este lago Estigia y llegan a los muros de la ciudad infernal, los muros del Dite, donde les son impedidos la entrada por unos demonios. Por supuesto, baja desde el cielo un ángel para convencer a los demonios que dejen pasar a Virgilio y a su a Dante y a su guía Virgilio. Dentro de la ciudad dicen que observa este paisaje, ¿no? Donde habían unos nichos dentro de los cuales eran quemados las almas. Ahí se encontraban los herejes, dice, ¿no? Estos herejes eran castigados a ser, ya sea boca abajo o de pronto dentro de nichos, a ser quemados. Luego tenemos que
En el séptimo círculo, que se divide en otros más, habían algunas fosas, tres fosas, ¿ya? Estaban los violentos, no solamente los violentos contra sí, aquellos que se suicidaban, sino también los violentos contra el prójimo y los violentos contra Dios, ¿ya? Entonces, eran sumergidos en el río Flegetonte. En el séptimo círculo, donde están sumergidos en el río Flegetonte, era un río de sangre, ¿ya? Vamos a encontrar a los centauros. ¿Recuerdas esta imagen de la mitología griega, no? Los centauros. Aquí Dante va a reconocer a los centauros más conocidos de la mitología griega, que eran el centauro Quirón, quien va a educar a Hércules, y también vamos a encontrar a Perón y Aquiles, y también vamos a encontrar al centauro Neso, ¿ya? El que instigó para que con su sangre, perdón, asesinen o maten a Hércules. Entonces, estos personajes castigaban, dice, a los herejes dentro de este río de sangre quemante. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces a Cavalcanti, también era un personaje político de la época de Dante. También en una de las fosas van a encontrar, dice, a las almas que eran castigadas de este modo. Dice que se convertían, sus miembros eran convertidos en árboles, ¿sí? Y sobre ellos se depositaban las especies de furias, y van a aparecer también en este periodo, las perras que los mordían. Algunos eran más abajo, dice, eran castigados de esta forma, a soportar en un desierto una lluvia de fuego, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces, eso es en el séptimo círculo. Después de este séptimo círculo vamos a encontrar, Dante va a pasar al octavo círculo. En el octavo círculo se va a dividir en varias recámaras, ¿ya? Se va a dividir en varias recámaras donde van a ser castigados los fraudulentos, los embaucadores, aduladores, los demoníacos, aquellos que comercializaron las propiedades de la iglesia, ¿sí? Aquellos que se robaban los cuadros, los cáliz, los tesoros de la iglesia y los vendían. Vamos a encontrar aquí también a los magos, a los malversadores, los hipócritas, los ladrones, los falsificadores. Todos ellos sufrían castigo en este lugar. Sobre todo, mira, en este lugar los ladrones. Los ladrones en una de estas fosas eran castigados de esta forma. Dice que unas serpientes los mordían y los atravesaban. De esta forma dicen que los ladrones eran convertidos en cenizas, pero al siguiente día se regeneraban y nuevamente sufrían este castigo, ¿no? Y así día tras día. Otro de los castigos era acerca de estos demonios que sumergían en un pozo de brea. ¿Sabes qué es la brea, no? Aquel líquido que usan para tamizar las pistas, ¿no? Visto cuando construyen las pistas, ¿no? Le echan sobre él un líquido oscuro, caliente. En estos lugares, entonces, en estas fosas eran castigados algunos pecadores por estos demonios. Otros pecadores eran sumergidos boca abajo en unos fosos quemantes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a los fraudulentos, uy, se me acaba el tiempo, los simoníacos, malversadores, etcétera, etcétera. A ver, apresuramos el paso. Decíamos entonces, octavo círculo, noveno círculo, ¿ya? El noveno círculo se le llama el cósito, sinónimo de hielo, era un lugar helado donde se encontraban los traidores, ¿ya? Se estaba dividido en tres fosas. La fosa antenora, la fosa caína y la fosa judaica. Los personajes o las almas eran sumergidas en un lago de hielo. Y dicen que sobre todo en la fosa judaica, donde se castigaba a Judas, aparecía el demonio, el diablo, Lucifer, con tres cabezas. Dice que cada cabeza mordía una parte del cuerpo de Judas. Es así como entonces Dante cruza y Virgilio cruzan, dice, a través de las piernas de este demonio, dice que se adentran a las profundidades y salen hacia la superficie del otro lado de la tierra, es decir, a la antípoda. Esta era entonces la forma del infierno según Dante. Estaba debajo de la ciudad de Jerusalén. En cada uno de los círculos se castigaba un determinado pecado. Había una ciudad, la ciudad de las murallas, el Dite. Había un río, el río Flequetonte, alguna estigia también está por ahí. Y de último se llamó el Cósito, ¿ya? Le llamaban así porque era sinónimo de hielo, era un lugar helado. Entonces ellos van a cruzar todo este espacio para pasar a la siguiente, donde se encontraba el purgatorio, ¿ya? El purgatorio para Dante tenía esta forma. Era una isla, especie de isla, dividida en cornisas. Cada cornisa se castigaba un pecado, ¿ya? El purgatorio estaba custodiado por un ángel que cuando Virgilio y Dante llegan a donde él, este le va a marcar en la frente las 7 P, ¿ya? Le va a marcar
símbolos de P, que según va Dante subiendo, pasando por cada una de las cornisas, va a llegar un ángel que custodiaba dichas cornisas. Cada uno de estos ángeles le va a borrar estas P hasta que llega a la última parte. En la parte superior, que había un muro de fuego, ya cuando pasan ese muro de fuego, acompañado Dante de Virgilio y del poeta, eh, del poeta Guinazelli, entonces van a llegar al paraíso, paraíso terrenal, donde habitaron Adán y Eva. ¿Ya? Hay una obra de Stuart Milton llamada El Paraíso que se ambienta en este lugar, el paraíso terrenal, donde Dante va a encontrar a Beatriz y por supuesto Beatriz lo va a llevar hacia el, como guía, lo va a guiar por el paraíso, ¿no? Virgilio va a quedarse aquí, ¿ya? Porque recuerda, Virgilio no podía ver a Dios, no estaba bautizado. Virgilio lo va a guiar hasta aquí, ¿ya? A ver, entonces, eh, para ir avanzando, tenemos ahí los diferentes estadios del purgatorio, ¿no? En el primer círculo se castigaban los soberbios, ¿ya? Básicamente se castigaban los 7 capitales, los 7 pecados capitales, perdón, ¿ya? Teníamos la ira, teníamos también la pereza, etcétera, etcétera, ¿ya? No nos alcanza el tiempo para escribirte cada uno de estos círculos. Recuerda que en cada uno de ellos había un ángel que custodiaba el infierno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenía esta forma, ¿ya? Eran 7 terrazas donde se castigaban los 7 pecados capitales, ¿de acuerdo? Muy bien, y luego teníamos que el paraíso. El paraíso que va a ser, donde va a ser guiado por Beatriz. Pero Beatriz lo va a guiar hasta el cielo empirio nomás. Había 9 cielos, ¿no? Hasta el cielo empirio. En el cielo empirio, Dante va a ser guiado por el poeta San Bernardo, perdón, por San Bernardo. San Bernardo era un santo de la época medieval. Y entonces Dante va a encontrar el final donde va a poder contemplar el amor de Dios. No contempla, no ve a Dios, sino que ve una luz inmensa, ¿no? Entonces él comprende que era esa luz o era Dios o el amor de Dios que hacía circular o mover el sol, las estrellas, los diferentes cielos, etcétera. Él comprende que era la fuerza creadora de todo. Entonces, así termina la obra La Divina Comedia. Nos falta el tiempo, no nos alcanza, se me va el tiempo. A ver, nos vamos a quedar aquí. En tu cuaderno vas a hacer lo siguiente, ¿ya? En tu cuaderno vas a hacer lo siguiente. Vas a copiar el esquema que acá. Yo sé que lo has hecho muy bien. A ver. Dice la número 1. Un momentito. Número 1. Número 1 dice entonces práctica dirigida. Dice sobre la literatura medieval. Elija las características correctas. Elija las características correctas. Obviamente tú puedes participar a través del chat a ver qué marcaste, cuál de ellas fue la correcta, ¿ya? Dice, elija las características correctas. Número 1. Se mantiene una perspectiva de tipo teocentrista. Sí, es correcto, ¿sí? Se mantiene una perspectiva de tipo teocentrista. Recuerda que el sistema en el cual va a vivir el medievalismo va a existir, va a ser a través de la ideología esta teocentrista, ¿ya? Donde todo se hacía en función de la iglesia, en función de Dios. Todo giraba en función de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el poeta no escribía, sino que de pronto era un poeta poseso. Es decir, bajaba la musa divina o Dios, lo poseía y lo hacía escribir un poema, ¿ya? Entonces, así funcionaba la literatura aquel entonces. Me dice que es la B, vamos a ver la 2. Las lenguas romances eran tomadas como cultas. Ah, la número 2 falla. La número 2 falla, ¿sí? No eran tomadas como cultas en aquel entonces, ¿ya? Número 3, surge el cantar de gesta y mostró un carácter nacionalista. Sí, los cantares de gesta Apaga el cantan. televisor. A ver, vamos a pedirte por favor ¿Qué que pasa en tu cuarto? apagues tu Sigue disparado. micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien, decíamos entonces, el punto 3 surge el cantar de gesta y mostró un carácter nacionalista. Sí, los cantares de gesta cantaban los orígenes de los pueblos y naciones, por lo tanto, se alababa la imagen de un héroe, un héroe medieval, ¿ya? Por lo tanto, de ahí que podemos decir que era así, nacionalista. En el punto 4, la escolástica se confirma como su base ideológica, por supuesto, la escolástica que era básicamente abordaba la filosofía y la educación. Todos los niños eran educados, bueno, los que podían, los de la alta nobleza, eran educados bajo el régimen de la o el sistema de la escolástica, ya mucho más sobre todo en la alta escolástica donde surge la imagen de Pedro de Aquino, San Pedro, ¿no?
perdón. Luego teníamos entonces que la número 4 es correcta, ¿ya? Número 5, rechaza el dogmatismo y la ciencia se desarrolló plenamente. No, ¿ya? La ciencia, para la ciencia fue un siglo de oscurantismo. ¿Por qué? Porque no se pudo desarrollar. Por lo tanto, las correctas son la número 1, la número 3 y la número 4. ¿De acuerdo? La número 1, 2, 3 y 4. La letra C, corazoncito para la número 1, número 2. Con respecto a la producción literaria, Dante Alighieri, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, número 1 dice, ¿permaneció al grupo denominado Dulce Estilo Nuevo? Sí, sí, perteneció al grupo denominado Dulce Estilo Nuevo. En el punto 2, ¿mostró una marcada erudición y revaloró solo el latín? No, ahí es incorrecto. ¿Ya? En la número 2 es incorrecto. La número 3, ¿desarrolló actividad política y expresó una intención pedagógica? Sí, eso es correcto. Recuerda que Dante Alighieri fue un tipo político, ¿ya? Fue un personaje político que perteneció a un determinado grupo justamente político. Número 4, idealiza a la mujer, el amor y presenta una síntesis del pensamiento medieval. También es correcto, ¿ya? Idealiza a la mujer. Recuerda que se idealizaba en aquel entonces a la mujer como una mujer divina, como un ser divino, como un ángel. El amor y presenta una síntesis de pensamiento medieval, por supuesto, a través de la religión que mezclaba también parte de la mitología. Número 5. Por la influencia del Renacimiento, alterna cristianismo con la mitología grecolatina. Así eso lo vemos en la Divina Comedia, donde vemos varios personajes de la literatura grecolatina y de la mitología también. Entonces, son verdaderas. La primera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, la cuarta también y la quinta. Por lo tanto, es muy bien la letra avioncito entonces para la número 2, ¿ya? Para la número 2. Seguimos. Luego tenemos, a ver, ¿qué pasa? Ajá. Tenemos entonces la pregunta número 3. Número 3, ¿qué dice? A ver, ¿dónde está la imagen? La número 3 dice entonces, a ver, 3. 3. La imagen que se presenta entonces dice, el siguiente grabado presenta al poeta medieval Dante Alighieri al iniciar el canto número 1 de la Divina Comedia. Indique a qué espacio alude y cuál es su significado. ¿A qué espacio alude y cuál es su significado? Dice, el bosque de los herejes como simbolización del dolor, la entrada del infierno donde se manifiesta el pecado, una selva agreste y oscura que representa el pecado, el camino de antiinfierno donde él muestra la penitencia. Esa estaba sencilla. A ver, todos marcaron la, todos marcaron la. A ver, vamos a ver. El bosque de los herejes, no era un bosque de los herejes, ¿ya? Era una selva oscura, una selva negra, ¿verdad? Que representa el pecado en el cual vivía el hombre, o vivía el hombre de aquel entonces, ¿no? Para Dante Alighieri. Sí, entonces, corazoncito para el número 3, número 4. Número 4 dice, a Helena vi, causa de fatal trofeo, de larga lucha y víctima de amores, al grande Aquiles, hijo de Peleo, y a Paris y a Tristán, de amadores las sombras mil, por el amor heridas que dejaron su vida en sus ardores. Luego que supe las antiguas vidas, sentí de la piedad el soplo interno, desmarrido por tantas sacudidas. Con respecto a las estrofas anteriores, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, seleccione la alternativa incorrecta, la que es falsa. ¿Ya? La que es falsa. Vamos a ver entonces aquella que es falsa. Dice la letra A. La estrofa que se utiliza es el terceto en decasílabo. Sí, eso es correcto. Te dije al principio en el análisis que Dante utiliza el terceto, ¿ya? En decasílabo. Luego dice, el pasaje corresponde al círculo de los lujuriosos. Ah, también, tú has observado tu cuadrito, ¿sí? El que pasaste a tu cuaderno, ahí se mencionan los personajes, ¿no? También es correcto, ahí se menciona entonces Aquiles Helena. Luego tenemos en la letra C, se inserta personaje de la mitología grecolatina. Helena, Aquiles, ¿pertenecen a la mitología grecolatina? No pertenecen a la mitología grecolatina, sino que son personajes de la literatura grecolatina. Si digo personajes de la mitología, debe aparecer ahí dioses, semidioses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, la C no es correcta. La D, no hay correspondencia entre el pecado y el castigo. Bueno, sí hay, ahí lo describe por qué se le castiga de esa forma. Entonces, cabe dar corazoncito para la número 4, ¿ya? Pasamos a la número 5. Ahí está.
Número 5 dice, número 5. La número 5 dice, aquí está. Número 5 dice, en el poema medieval de La Divina Comedia de Dante Alighieri se presenta a tres personajes centrales. Dante, el hombre tentado por el pecado, por los pecados. Virgilio, poeta pagano, simboliza la razón humana. Y Beatriz, mujer que representa la fe y que conduce a Dante por los cielos del paraíso. Estos roles muestran un poema narrativo caracterizado principalmente por, a ver, parece que la D, vamos a ver. La simbología de cada personaje adquiere en la historia del cristianismo medieval. La simbología que cada personaje adquiere en la historia del cristianismo medieval. Podría ser, vamos a ver si hay una más clara, pero ahí te pide historia del cristianismo medieval. Recuerda que Dante expresa el momento en el cual vivía. Elementos épicos que muestran la acción de los personajes y su nobleza de sentimiento. Elementos épicos que muestran la acción de los personajes y su nobleza. No muestran ahí la nobleza de los personajes, al contrario, muestran y se critican sus pecados. La presencia de la alegoría en tanto cada personaje representa una dimensión, un aspecto de la humanidad o del ser humano. Ahí está mejor la C. D. La pertinencia de los tres personajes del mundo cristiano, lo que revela su fe en Dios. No es tan cierto. Entonces, la única que tenemos es la letra C, ¿ya? La presencia de la alegoría, en tanto cada personaje representa una dimensión humana, un aspecto del hombre. Número 6, último, dice, digo que cuando el alma malhadada ante su faz desnuda se confiesa, aquel conocedor de la culpada ve de qué, ve de qué sitio del infierno es presa, y ciñese la cola, y cada vuelta marca el grabado a que abajo la endereza. Presente hay siempre multitud revuelta, cada alma se declara ante su juicio, la escucha y el abismo baja vuelta. A partir de estrofas citadas de la epopeya Divina Comedia. A ver, ¿dónde está esto? De la Divina Comedia, dice la pregunta. No lo encuentro. A ver, dice entonces, ¿a qué personaje se refiere? A ver, dígame a qué personaje se refiere. A ver, ¿qué pusieron ahí? Mira, escucha, ¿quién era el juez del infierno? El que enjuiciaba dónde iban las almas. El juez del infierno, exacto, ¿no? El juez del infierno era Minos, ¿ya? El del Minotauro. El rey Minos, que en ese entonces aparece en la obra, aparece con una enorme cola, el cual dibuja el círculo al que es destinado cada una de las almas que va a ser juzgada en este segundo círculo, ¿no? Muy bien, entonces, es la letra C, ¿ya? Corazoncito para el número 6. Y hasta ahí llega entonces nuestra práctica dirigida, lo demás le corresponde a ustedes. Tiene que ver con la práctica domiciliaria, ¿ya? Muy bien, hasta ahí entonces hemos visto lo que corresponde